mascarilla, sin duda alguna, ha dado mucho de qué hablar, algunos a favor, otros en contra. Lo que sí es cierto de que ya solamente el uso para ciertos espacios será obligatorio, por ejemplo, los hospitales, las visitas en las cárceles y también en los centros educativos, que ya el Ministerio de Educación dio a conocer su postura y la forma en la que estarán funcionando. Todo esto también para seguir avanzando en las clases y evitar cerrar las aulas por los contagios y el repunte que se pueda registrar. ¿Cómo ve usted, licenciado Clavería, esta medida en cuanto a los centros educativos? ¿Qué tan arriesgado es no usar una mascarilla, sabiendo la cantidad de estudiantes también que se presentan en las aulas, a pesar que se mantiene esa burbuja por clase? Vea, yo creo que es una medida sana, es una medida muy importante, porque efectivamente en la medida que logremos tener a la mayoría de los alumnos en clase presencial, pero sin contagiarse, los alumnos van a ganar. Está demostrado que durante la época de la pandemia, por no tener acceso a los medios electrónicos e Internet, especialmente en el área rural, los jóvenes no pudieron estudiar como se necesita estudiar y resultado fue que el año pasado, cuando se hizo una investigación, se demostró los altos niveles de deficiencia que ocasionó la pandemia en estos 2 años prácticamente. Creo que es una medida acertada del Ministerio de Educación y hay que exigir el uso de la mascarilla para que la mayor cantidad de jóvenes y niños puedan asistir a la escuela y a los colegios privados. El uso de la mascarilla es uno de los puntos de prevención, sin duda alguna, que se han dado a conocer dentro de los 3 pasos para la prevención del contagio de COVID-19, que los otros son el distanciamiento social y el lavado constante de manos. ¿Cómo cambiar la forma de llegar en temas de prevención a los estudiantes? Porque sí, el uso de la mascarilla se tiene que realizar, pero ¿cómo se puede verificar también que se cumpla con estas normas? Porque también va a ser un tema complicado, ¿no? Yo creo que los maestros juegan un papel determinante, los maestros y los directores, tanto de los colegios privados como de las escuelas públicas. Ellos tienen que jugar ese papel porque efectivamente lo que no se puede permitir es que se masifiquen los contagios de niños y de jóvenes, porque en esa medida el Ministerio de Educación se vería obligado nuevamente a cerrar tanto las escuelas como los colegios para prevenir más infectados y el resultado final va a ser un año con mayor descalabro escolar de los que ya tuvimos, Sandy. No puede ser posible porque efectivamente el no asistir a clases presenciales es muy complicado. Yo creo que hay que esperar un poco más para que efectivamente en Guatemala la gente pueda entender la utilización de las clases vía digital, que son totalmente distintas porque hay que preparar también los cuerpos de maestros. Así es. Otro de los retos, sin duda alguna, cuando hablamos de educación es en las áreas rurales, sí, donde recordemos que aquí hay varios municipios que ya no utilizan la mascarilla desde hace meses, incluso cuando era obligatorio para todos en todo espacio. Es complicado el uso, entonces aquí es otro reto, porque si también el maestro está acostumbrado a no utilizarla, ¿cómo verificar que realmente se cumpla entonces con esta obligatoriedad? Es que lo que sucede es que una cosa es si los padres no quieren usar la mascarilla, eso es su problema. Cada persona es responsable de utilizar o no la mascarilla. Eso sí, es obligatorio en las escuelas, es obligatorio en los hospitales, es obligatorio en los centros penitenciarios. Cuando usted se suba a un bus, va a tener que usar su mascarilla. Así es. Y si no, le van a poder poner una multa porque el propio Código Penal tiene un artículo específico en el cual usted se convierte en transmisor de un contagio, de una pandemia, y puede ser detenida entre 2 a 6 años.
Definitivamente, este también es uno de los puntos que se tienen que considerar y que también esperamos que las autoridades le den seguimiento, ¿no? Porque Claro. recordemos que esta medida y esta sanción ha estado vigente desde el inicio de la pandemia, sin embargo no se ha aplicado y eso hace que nadie pues tenga temor de no seguir las reglas, ¿no? De no cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla porque no hay ninguna sanción, no hay nada en contra de las personas y pues siempre ha quedado entonces a discreción de cada quien de cómo quiera resguardarse. Vamos a ir con unos datos porque es importante también apuntar cierta información en este análisis para que usted tenga más elementos y de esta manera también realice su propio análisis. Según los lineamientos de la presencialidad en los centros educativos del Ministerio de Educación, existen varias disposiciones generales. Entre ellas podemos indicar que todos los centros educativos deben disponer de estaciones para el lavado de manos con agua y jabón o desinfección con alcohol en gel concentrado al 70%. Además, uso obligatorio y adecuado de mascarilla. El Minedur recomienda tipo quirúrgica o de tela de 3 capas sin válvula. Lavar constantemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o desinfectarlas con alcohol en gel al 70% de concentración. Mantener el distanciamiento físico de 1.5 metros en cualquier espacio o actividad educativa y continuar con el sistema de burbuja del aula. Vamos con otros datos, porque además evitar las 4C, espacios cerrados y concurridos, los contactos cercanos y continuos. Favorecer la ventilación cruzada manteniendo puertas y ventanas abiertas, se prohíbe el uso del aire acondicionado. Limpiar y desinfectar los centros educativos al finalizar cada jornada o cuando éste sea requerido. Y las medidas de prevención como evitar tocarse los ojos, nariz y boca, cubrirse la boca al toser o estornudar, limpiar frecuentemente las superficies y evitar brazo y saludo de mano o besos. Así que son algunas de las medidas que se han establecido en las escuelas y en los centros educativos privados. Aquí me llama la atención, licenciado Clavería, porque dentro de las normas y puntos esenciales en los centros educativos, por ejemplo, a las estaciones de lavado, ¿qué tanto se estará cumpliendo este punto también? Porque yo creo que el Ministerio de Educación debe empezar por una evaluación de cómo están tratando el tema de la pandemia en los diferentes centros educativos, tanto nacionales como públicos. Lo que sucede es que efectivamente uno de los graves problemas es que muchas escuelas no cuentan con el servicio de agua. Y eso es una realidad. ¿Y cómo hacerlo? Por lo tanto, el ministerio tiene que nombrar supervisores y buscar algún tipo de coordinación con los COCODES a nivel nacional para que efectivamente ellos puedan también apoyar y cubrir con esa otra labor. Aparte de que pueden hablar con los alcaldes auxiliares y el propio gobernador departamental. De hecho, este tema yo lo he platicado con algunos gobernadores, especialmente el gobernador de Alta Verapaz, lo platiqué con él y me dijo que ellos estaban dispuestos a colaborar, apoyar y ayudar en todo lo que fuera para que los niños se mantuvieran estudiando en las escuelas. Y aparte de esto, buscar incluso donaciones para que se puedan tener entonces estos implementos básicos para la limpieza constante de los estudiantes, porque el punto también no le podemos decir a un niño, vaya a lavarse muy bien con agua y jabón y tal vez no hay agua, ni tienen jabón, no hay recursos. Es que no tienen. Porque hay escuelas que están con unas precariedades que ni siquiera escritorios. Es que no tienen. Es que hay muchísima gente en Guatemala que no tiene jabón, que no tiene gel, que no tiene agua. Y lo poco que tienen de agua es para tomar, o no se van a estar lavando las manos a cada ratito. Es decir, es un tema muy complejo y muy difícil. Por eso es que usted ve que efectivamente en muchos de estos lugares alejados de los cascos urbanos y de los grandes municipios, la gente no cumple con absolutamente ninguna regulación de las que se plantean, porque primero no les llega la información, pero segundo, no tienen los recursos para comprar absolutamente nada. Así es, así que esto también se convierte en un verdadero reto también para las clases presenciales en tiempos de pandemia, donde el uso de la mascarilla es uno de los puntos, sí, que es obligatorio, por supuesto, pero también hay otros factores que se tienen que ir reforzando. Y aparte de ello, es importante conocer o reforzar incluso esos protocolos que se puedan tener, porque hay algunas quejas de padres de familia que dicen, nosotros no nos damos cuenta si hay un niño que está contagiado
porque simplemente el niño no va a venir porque sus padres no quieren que venga presencialmente, y en realidad lo que está pasando es que el niño está contagiado, tuvo contacto con otros niños y no se toman las medidas correspondientes. Pero ahí creo que la responsabilidad sí es de los padres, Sandy. Sí, los padres también debemos, y los padres que tienen niños pequeños tienen y deben de cuidar que sus hijos no se contagien, y si se contagian, llevarlos a los centros de salud y avisar a la escuela, claro, poner para en evitar alerta contagios masivos, porque al final el problema lo tenemos ahorita, es decir, hay una escalada muy grande de infectados por COVID y creo que hay que contenerla de alguna manera, y una en los centros educativos es esta. Yo creo que efectivamente la medida está muy bien pensada y muy bien planteada. Así es, entonces hay varios puntos que se toman en cuenta para poder de esta manera continuar con las clases presenciales, que es muy importante porque también se busca ir avanzando, ¿no?, en las clases, no perder días, y de esta manera ir avanzando con el contenido también, que es esencial, tanto que se exigía, que se solicitaba, que se regresaran en las clases, pero siempre con mucha seguridad. Usted fue maestra, claro. Usted fue maestra. Sandy, usted sabe exactamente lo importante que son las clases presenciales en un país en donde no tienen acceso a Internet, en donde no hay acceso a computadoras, en donde no hay acceso a los teléfonos inteligentes para que puedan estudiar los jóvenes. Usted lo sabe. Así es. Y entonces yo creo que esto es muy importante. Las clases presenciales no se deben de mantener, no hay que permitir que se cancelen, sino que al contrario, a cuidar a los jóvenes y a los niños para que puedan asistir a la escuela. Ese es el punto, y aparte de eso, la responsabilidad de los maestros, porque los maestros tienen una gran responsabilidad en cuanto a crear conciencia, claro, en cuanto a poder prevenir y de verdad tratar el tema de la pandemia de una forma pues dinámica, de una forma también que según las edades vayan comprendiendo, crear ciertos hábitos. Por ejemplo, me llamaba la atención que hay medidas donde se dice no estornudar y utilizar las manos, por ejemplo. Hay una técnica también que si desde pequeños nos enseñaran, creo que todos la podríamos utilizar. Entonces, en las escuelas hay que empezar. Yo he visto niños que de verdad les están enseñando desde pequeños y me sorprende ver que su primera reacción es colocar su antebrazo. Claro. Y es la forma adecuada. Entonces hay que sin duda reforzar muchos puntos para poder prevenir los contagios y que se desarrolle sin ninguna complicación el ejercicio pues de las clases, y que los estudiantes también puedan de esta manera aprovechar el tiempo sin ningún riesgo. Vamos a cerrar